Buenos días. Acá en La Madriguera, el programa de Fernanda Gil Lozano, los saluda Mario Ganora. Yo soy uno de los columnistas que en el día de la fecha me encuentro solo porque los demás, por distintas razones, no han podido asistir o están demorados. Así que espero no aburrirlos demasiado con los temas que voy a tratar. Uno de los puntos que se va a tratar hoy específicamente es la cuestión de las migraciones. Es una cuestión que tiene aristas políticas, éticas y también religiosas. Para comenzar a analizar la cuestión desde el punto de vista histórico, debemos decir que las migraciones nunca fueron bien vistas en la historia de la humanidad. Las migraciones fueron siempre relacionadas con las llamadas Volkerwanderung, o sea, los movimientos de los pueblos que iban acompañadas de guerras, saqueos y violencia. Ustedes recordarán lo que ocurrió en la antigüedad cuando empiezan los movimientos en Asia Central de los pueblos que avanzan sobre el Imperio Romano. Primero los hunos empujan a los germanos a su vez ingresan en el Imperio Romano y producen su destrucción, su saqueo. También tenemos el recuerdo de lo que fueron las migraciones en Medio Oriente, con los pueblos del mar, mucho más antiguos que estos movimientos. O en la propia China, cuando los mongoles avanzan sobre lo que va a ser el territorio de China y los chinos se ven obligados a construir la Gran Muralla. En Europa Occidental, otro fenómeno también destinado a contener los movimientos de los pueblos fue la famosa muralla de Adriano, que se construye en el norte de Inglaterra para impedir que los pictos y los escotos ingresen en el territorio que había sido conquistado por los romanos. Es decir, que siempre cuando hablamos de migraciones, los recuerdos que hay en el inconsciente colectivo son malos, son feos, son vinculados a la violencia. Nosotros en el siglo XX asistimos también a una suerte de grandes desplazamientos de pueblos, pero esta vez estuvieron vinculados a fenómenos terribles como fueron tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial se generó una enorme masa de apátridas, alrededor de 100 millones, como habla una autora, Hannah Arendt, en su libro El totalitarismo, que quedaron en una situación de impresionante vulnerabilidad, o sea, no eran reconocidos como pertenecientes a ninguno de los países en donde ellos habitaban, países incluso que habían desaparecido, el Imperio Austrohúngaro había desaparecido, el viejo Imperio Ruso había desaparecido, y estos pueblos que habían quedado sin nacionalidad, sin patria, estaban siendo objeto de persecuciones y de discriminaciones, para lo cual no servían o no alcanzaba las previsiones del Tratado de Versalles y la creación de la Sociedad de las Naciones. Este primer, proceso de desplazamiento de pueblos viene acompañado con una segunda gran conmoción, que es la Segunda Guerra Mundial, donde la cantidad de desplazados y de refugiados es tan inmensa que se vio en la necesidad, la comunidad internacional, a generar instituciones propias del derecho humanitario y del derecho de asistencia a los pueblos en esa situación de abandono, de destrucción, que hoy tienen un prestigio muy importante. Por ejemplo, la UNICEF se crea para proteger a los infantes, a los niños que habían quedado huérfanos como consecuencia de la guerra y que estaban siendo desplazados de un lado al otro con condiciones de vulnerabilidad muy grandes. También se genera el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El fenómeno de los refugiados fue un fenómeno inmenso posterior a la Segunda Guerra Mundial. Todas estas cuestiones nos llevan a nosotros a preguntarnos cuáles son las soluciones que prevé el derecho argentino
para el problema de las migraciones y de los refugiados. En este sentido, tenemos que señalar que la República Argentina tuvo una historia muy humanitaria respecto de la cuestión de los extranjeros y de los refugiados. En un primer momento se discutió sobre el concepto mismo de la nacionalidad, que era ser argentino, que era formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era formar parte de la República Argentina, que era ser miembro de la Confederación Argentina y después de la Nación Argentina. Y menciono estos datos en particular porque tienen que ver con los distintos ensayos constitucionales que hubo en nuestro país hasta el último, que es la Constitución de 1853. La idea de los hombres que conformaron o crearon lo que hoy se llama la República Argentina era una idea sumamente generosa y amplia. La idea central se va a discutir en la legislatura de Buenos Aires durante el periodo de Rosas. O sea, en 1825 la Confederación Argentina había celebrado un tratado internacional con el Reino Unido de Gran Bretaña y le había concedido a los súbditos británicos en nuestro territorio los mismos derechos civiles que tenían los miembros de la Confederación, especialmente del Estado de Buenos Aires. Esto llevó a que las potencias europeas, en especial Francia, reclamaran el trato de la nación más privilegiada y se le otorgara a los súbditos franceses también la condición que tenían los súbditos británicos, en el sentido de que tuvieran los mismos derechos que los nacionales. Esto lleva a una discusión en la Asamblea Legislativa, y un diputado rosista, el diputado Wright, plantea diciendo que si se le había otorgado a los ingleses, a los súbditos británicos, mejor dicho, esos derechos, correspondía que a todos los extranjeros, sin hacer un tratado específico para cada caso, en este caso con los franceses, sino para todos los extranjeros, se le diera el trato y se le concedieran los mismos derechos civiles que a los nacionales. Por supuesto, la postura de Wright no triunfa. La Asamblea Legislativa no accede al planteo de los franceses y esto lleva después a la primera confrontación que tiene la Confederación Argentina con Francia, con el famoso bloqueo francés. Pero estas ideas que había llevado adelante el legislador Wright son tomadas por Juan Bautista Alberdi, que a la sazón era el ideólogo de la nuevo proyecto político que va a encarnar justo José de Urquiza, y en las bases primero y luego en la Constitución de 1853 se plantea, tanto en el artículo 20 como en el artículo 25, el reconocimiento de los mismos derechos a los extranjeros que a los nacionales. Todos los extranjeros en la República Argentina a partir de 1853 tienen los mismos derechos que los nacionales en punto a los derechos civiles. Por supuesto, también entre los derechos civiles se abarca los derechos económicos y sociales. Juan Bautista Alberdi dice específicamente cuando se hace el planteo del artículo 14 de la Constitución Nacional, que esos derechos civiles van dirigidos a los habitantes de la República Argentina y no, como en la Constitución de los Estados Unidos, a los ciudadanos norteamericanos. Los derechos son de todos aquellos que viven en el suelo argentino. Y esto también se va a expresar en el preámbulo de la Constitución Nacional. Esta idea de Juan Bautista Alberdi, que tiene que ver con la discusión que se había dado en la legislatura porteña en tiempos de Rosas y la argumentación de Wright, va a tener una profunda enraizamiento con las concepciones religiosas de los que
sanciona nuestra Constitución Nacional. El tema de los extranjeros había sido objeto de consideración en el Antiguo Testamento, y precisamente lo que habían dicho en los distintos libros, en el Deuteronomio y en el Levítico, era que no había que oprimir al extranjero, que debían recordar a los judíos que ellos habían sido extranjeros en tierra de Egipto, y que tampoco debían oprimir a la viuda y al niño. Estas ideas que están en el Antiguo Testamento son las que van a tomar en cuenta el constituyente argentino para establecer el sistema constitucional nuestro. Por supuesto, estas ideas de tipo religiosas, de tipo políticas, de tipo humanitario, entran en contradicción con las ideas nacionalistas, extremistas del siglo XX, de la xenofobia, del racismo, que va a propalar los países que integran el eje Roma-Berlín-Tokio, la Segunda Guerra Mundial. Buen día, Ganora. Buen día, Liliana. Estoy acá perorando, esperándote. Se hace lo que se puede. Esta ciudad está tomada por la Policía Federal, no sé ya si el Ejército, ya no sé ni por quién más. ¿Qué tal? Buenos días. Acá estamos nosotros dos solitos. Haremos lo que podamos. Sí, todo esto que estabas contando, que pude escuchar una parte, no todo, nos ha fregado. ¿Por qué? Nos ha puesto en una situación complicada. Estamos en la punta del planeta y aún así sufrimos todas estas cuestiones que tienen que ver con extranjeros sí, extranjeros no, cuánto los integramos, cuánto no los integramos. Y no sé por qué tiene un tufillo a discriminación, tiene un tufillo a que yo soy como soy y los demás son feos, malos, inaceptables. Y tiene un tufillo a nazismo. Por supuesto. Pero el viejo Adolfo Hitler sigue hablando fuerte, sí, en pero la República Argentina. pero funciona antes de Hitler también, obvio. El problema es que lo políticamente correcto, que es lo que dice la Constitución, después hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y eso nos cuesta bastante. Acabo de cruzarme justamente hace unos pocos minutos con unos 5 o 6 hermanos nigerianos o africanos, para darles, no sé si serían de Nigeria, de un negro azabache divino, cargados con sus cosas para vender, con sus paraguas, con todo. Y digo, esto es muy moderno para nosotros, ¿no? Porque ese negro azabache no era de lo que estábamos acostumbrados. Bueno, hubo en la Argentina muchos negros azabaches. No los vimos nosotros. Esto es casi como un esnovismo, es como que no muy modernos estamos con toda esta cosa. Pero nosotros lo vemos como eso, como una cosa, así como una anécdota, como una cosa simpática. Tenemos como unos 800 o 1000 o 1200 nigerianos o africanos dando vuelta por la ciudad de Buenos Aires y por algunas ciudades del interior del país. Pero eso es un toque de color, justamente. Porque en realidad nuestra gran migración o inmigración tiene que ver con los países hermanos. Los hermanos latinoamericanos, sí, van y vienen, algunos con más o menos sujeción a las leyes, pero van y vienen. Algunos hasta vienen y cobran subsidios aquí y siguen viviendo en sus países de origen. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Eso tiene que ver con la corrupción. Eso tiene que ver con la corrupción. O sea que bueno, cuando hablamos de migraciones, además hablamos de discriminación y además hablamos de corrupción, se nos complejiza el panorama, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar, porque sobre todo porque ahora tenemos una charla con una persona muy importante de ACNUR, con Amalia Kim, que quizá nos pueda clarificar un poquito en la situación en la que estamos nosotros, que no es, en realidad yo no la veo como una situación crítica, es lo mismo que hemos tenido siempre, un poquito más, pero no nos ha cambiado demasiado el panorama con las migraciones, ¿no? Evidentemente que venga un hermano latinoamericano a ganarse unos pesos aquí, los convierta en dólares y los mande a su país, ayuda mucho a su país, mucho, pero claro, ahora pasó algo
que se llama economía y se disparó todo y $1 a 30 o 28, no sé cuánto le viene bien a esta gente trabajar acá por 120 o 150 pesos la hora y mandarle dólares a su familia de origen. Pero bueno, ¿ves cómo se mezcla? Sí, dijimos, se mezcla la discriminación, la corrupción y ahora se mezcla la economía. Estúpido. Mira, yo creo que estoy medio bíblico acá. Yo había estado, sí, ya te escuché. Cuando estaba hablando, ¿no? Bueno, acá la tengo, el Deuteronomio. Estamos en el capítulo 24, sí, versículo 17, donde dice, esto para los que son muy católicos y pero poco poco practicantes y sí, muy partidarios, sí, del señor Donald Trump, también para los evangelistas del estilo Donald Trump, ¿no? Sí, porque ellos tienen, sí, claro, tienen el evangelio según Hitler, ¿no? Como, sí, decía el Indio Solari, sí, dice: no conculcarás el derecho del extranjero del huérfano, ni tomarás en prenda el vestido de la viuda. Versículo 18. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de allí. Por eso te ordeno obrar de esta manera. Esto que tenés que recordar permanentemente. Nuestro país, igual que los Estados Unidos, fue poblado, empezando por el señor Trump, porque la madre del señor Trump fue una migrante clandestina en Estados Unidos, era un ilegal, ¿no es cierto? Alemana, que después fueron enemigos de los Estados Unidos en 2 guerras mundiales, ¿no? Y precisamente como son países de migración, después se olvidan de su origen y olvidaron que fueron también inmigrantes en esta tierra y pretenden tratar mal a los nuevos inmigrantes. Es una forma de sentir la superioridad, de ejercer la revancha sobre el vulnerable, de sentirse que son superiores. O sea, a ver, ahora tenemos en línea a Amalia Kim. Buenos días, Amalia, gracias. Analía Kim. Buenos días, gracias por recibirnos, por recibir a La Madriguera. Estamos, ¿qué tal, Analía, cómo estás? ¿Qué tal? Línea? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué Gracias tal? A ustedes. Buenos días. Estamos con Mario Ganora, mi nombre es Liliana Magrini. Estamos en el programa donde colaboramos con Fernanda Gil Lozano. Tanto Fernanda como Tatiana están con días un poco complicados, con agendas que tienen que ver con otros trabajos y otras actividades. Entonces estamos nosotros solitos, que no somos los más avesados en la cuestión de la radio, pero bueno, el tema, estamos tratando el tema de los migrantes, un poquito mezclando Mario Ganora estuvo haciendo una introducción respecto de a nivel de la legislación argentina, cómo está parado el migrante respecto de nuestra Constitución y cuán amables somos en recibir migraciones. Yo en tono jocoso recién decía que me crucé con unos hombres africanos que me parece justamente una novedad. Hace unos, no sé si estoy mal con las fechas, pero unos 10, 12 años que empezaron a venir esta gente de África en situaciones realmente terribles, algunos en barcos totalmente ilegales, y queríamos conversar con vos porque esto es un fenómeno global. Evidentemente Europa tiene un problema grandísimo con este tema, se mueren más de 600 personas por día en el Mediterráneo. Están tratando de tener cuotas para que cada país de Europa se haga cargo de una cuota de inmigrantes y esto no lo están logrando, y parece que como que a propósito se les van hundiendo las barcas en las aguas azules del Mediterráneo, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar les agradezco este espacio para poder hablar sobre estos temas. No necesariamente, si bien, como bien decías, es una temática que está en la agenda de los gobiernos y de los medios, por supuesto. Hay cierto desconocimiento con respecto a lo que es específicamente la problemática de los desplazamientos forzados. Vos hablabas de migrantes, sí, y hoy en día hay una gran complejidad en lo que nosotros vamos a conocer como esos grandes desplazamientos de personas,
que generalmente son fenómenos mixtos. Es sí, decir, como refugiados, digamos que fenómeno que acá en el país no lo tenemos de esta manera. Sí, no lo tenemos, pero sí somos parte, ¿no? Sí. de esa realidad y si querés ahora, más adelante podemos conversar respecto a la Argentina, qué es lo que está sucediendo, pero creo que es importante diferenciar algunos conceptos en este sentido. Obviamente estos grandes flujos de desplazamientos son mixtos. Esto quiere decir que en el camino que transcurren las personas para poder buscar una mejor oportunidad de vida, por ejemplo, hablamos de que hay personas que son migrantes, es decir, que tienen la opción de tomar la decisión de irse de sus países por una multiplicidad de motivos, como por ejemplo encontrar una salida laboral o tener un mejor nivel de vida, etcétera. Y por otra parte, que es desde la ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en donde yo, estoy hoy aquí presente en el programa de ustedes, hablamos de personas refugiadas. Y las personas refugiadas son aquellas personas que no tuvieron esa opción de decidir acerca de irse de sus países. No pueden elegir, digamos. Exactamente, se han visto forzadas a huir de sus hogares debido a un temor, fundado, ¿no? Ya sea por motivos de persecución por sus ideas políticas o por temas de discriminación, por raza, por religión, por temas de género, etcétera. Es decir, que tienen que irse porque no les queda otra, porque si se quedan en sus países de residencia, su vida corre peligro, ¿no? Entonces, haciendo esa diferenciación, por supuesto, hoy en día la temática del desplazamiento forzado es una temática que está en el tope de las agendas, tal es así que en 2016 se celebró una asamblea, la primera, reunión de alto nivel, estoy hablando de jefes de Estado, de gobierno, de hecho nuestro país participó, donde se tomó en consideración de manera coordinada, seria y consensuada con todos los miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas el tema de los refugiados y los migrantes en el mundo. Y en septiembre de este año se espera que entre estos países se pueda llegar a un acuerdo político. La declaración de Nueva York fue resultado de esta reunión que les comento en 2016, y este año se espera que haya un compromiso muchísimo más concreto a través de un pacto mundial sobre los refugiados. Y con lo que tú decías, bueno, en Argentina parecería que estamos lejos de lo que está sucediendo, por ejemplo, como mencionabas, en el continente europeo. No obstante, sí ha habido compromisos específicos por parte del país para ingresar en lo que se denomina el esquema de la responsabilidad compartida. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad la problemática de las personas refugiadas no es solamente de un único país, sino que en realidad es un compromiso y una responsabilidad de todos los países del mundo, y que en tal sentido todos tenemos, la obligación y la obligación de hacer algo por estas personas, ¿no? Hace poco, todos los 20 de junio, que coincide con el Día Mundial del Refugiado, se lanzan las últimas estadísticas este año a diciembre de 2017. Y para tener, ideas de números y de magnitudes, estamos hablando de 68,5 millones de personas que están desplazadas por la fuerza, ¿no? A nivel global. Y un dato no menor es que en realidad el 85% de las personas refugiadas en el mundo se encuentran en los países que son menos desarrollados. Y aquí es donde justamente desde Naciones Unidas y desde la ACNUR se está haciendo un trabajo muy fuerte con los gobiernos para concientizar y para solicitar que den respuestas concretas, porque todo el peso recae en unos pocos países, ¿sí? Casi 70% de los refugiados del mundo provienen de distintos países, ¿no? 5 principales países. Pero ¿cuáles serían los 5 principales que expulsan? Obviamente por el conflicto, la República Árabe de Siria, seguida de Afganistán y Sudán del Sur,
Myanmar y Somalia. Pero por supuesto, digamos, la gran cantidad de refugiados sirios que hay hoy en día es una de las principales preocupaciones. No obstante, bueno, estos otros 4 países que les estoy mencionando son mucho menos visibles en los medios, tal vez, y no por ello de menor gravedad, ¿cierto? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta con respecto sí, claro, a estos lugares? La República Árabe Siria está en un estado de guerra. Una guerra que ya no es solamente una guerra interna, sino una guerra internacional, porque están participando las potencias. Está participando Rusia, está participando Estados Unidos en una coalición. Existen convenios de Ginebra que obligan a las potencias beligerantes a adoptar medidas de protección con la población civil. ¿Qué es lo que hacen o qué piensa hacer Rusia y los Estados Unidos con respecto a las poblaciones sirias que están siendo objeto de combates, o sea, la población civil que está siendo desplazada? ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Bien, en principio nosotros siempre desde el ACNUR, el rol del ACNUR, obviamente el mandato principal es la protección de las personas que están en una situación de riesgo, de desprotección, ¿cierto? Entonces, y como bien mencionabas, la Convención de 1951 justamente, que es la que define quién es una persona refugiada y justamente la que obliga a los estados a ofrecer esta protección internacional, lo que siempre priorizamos desde el ACNUR es que los estados, más allá de cualquier conflicto, más allá de cualquier cuestión política, tienen que garantizar la vida de estas personas. Si estas personas se ven obligadas a huir de sus países y, por ejemplo, de la gran mayoría, digamos, que yo les comentaba que el 85% casi está en países menos desarrollados, es porque estas personas cuando huyen, generalmente huyen a sus países vecinos, ¿sí? Porque es porque, digamos, cruzan una frontera, es el lugar más, digamos, cercano para poder estar a salvo, si se quiere, entre comillas. No muchas veces se llega, digamos, a encontrar esa seguridad de su situación, aunque estén, digamos, fuera de sus países. Entonces, en ese caso, el ACNUR lo que propone es la posibilidad de reasentamiento. Entonces, estas personas que están en un país de acogida fuera de su país, se gestiona para que puedan movilizarse hacia un tercer país, y eso también es una de las soluciones que brinda la ACNUR para estas personas con necesidades de protección internacional. Pero volviendo a lo que vos mencionabas, son los países que están vecinos. Por ejemplo, Turquía tiene entre su población 3,5 millones de personas refugiadas, lo mismo que Pakistán, lo mismo que el Líbano, que Uganda. Y en ese sentido, el trabajo en terreno del ACNUR es siempre garantizar la protección de esas personas, sea en el país que sea. Y en ese sentido, aboga para que cumplan con el mandato y con los compromisos que establece, digamos, la Convención del 51, ¿verdad? Y por supuesto que la solución final, la primera solución a todo esto es el cese de los conflictos, que como sabemos y como vos bien mencionabas, lamentablemente desde 2011 esto no tiene ningún fin. Claro, porque a mí me llama la atención, ¿no? Estados Unidos es beligerante en Afganistán, es la potencia que invade Afganistán. Tiene la obligación de proteger a la población civil por los convenios de Ginebra. No obstante lo cual, no solamente no protege a la población civil, sino que la población civil que busca desesperadamente refugio es discriminada en los Estados Unidos como enemigo. Y esto lo lleva adelante el presidente de los Estados Unidos. Y Naciones Unidas no le dice nada a este hombre. Lamentablemente, obviamente que las últimas decisiones las tienen las autoridades de cada gobierno, y cada estado es soberano para tomar las decisiones, como por ejemplo les mencionaba la posibilidad de reasentamiento, que esto es, por ejemplo, nacionales de Siria que quisieran llegar a otro país, como por ejemplo puede ser Estados Unidos, puede ser Canadá u otro país que ofrezca cupos, digamos, para que esa gente pueda llegar e integrarse y reconstruir sus vidas lejos, digamos, del peligro. Esos cupos depende de cada uno de los países. Lo curioso es que, bueno, yo una nota que leí el fin de semana en La Nación,
Dice, por ejemplo, que en el 2017 entraron a la Unión Europea 88% menos de inmigrantes ilegales que en 2015. En 2015 se alcanzó un récord de 1.800.000, y en Estados Unidos también caen la posibilidad de migrar hacia allí, con esta política de tolerancia cero de Trump y con el agravante ahora de separar a los niños de sus padres, más de 2.000 chicos separados de sus padres. O sea que estamos como peor que antes, peor que nunca, en un mundo cada vez más globalizado, en un mundo con cada vez más conflictos. Los países se cierran cada vez más. Y a ver, hasta Merkel, que parecía una persona muy dura y muy cerrada y muy no sé qué, ahora parece ser lo más democrático y lo más abierto y lo más, o sea, es curioso, ¿no? Como van cambiando y aquello que nos parecía un paradigma termina siendo lo contrario. Porque una cosa es esto que vos decís, los conflictos que dan lugar a los refugiados y a los desplazamientos, y otra cosa es el refugiado económico, ¿no? Que también se está dando. Mi pregunta es, o sea, lo que Mario sostiene tiene que ver con el conflicto bélico, ¿no? Que termina siendo un negocio para los países dominantes, que existan los conflictos bélicos, indudablemente. Pero si vos haces tu negocio vendiéndome las armas, deja de hacer tu negocio vendiéndome las armas y en todo caso dame condiciones dignas en los países para que la gente no emigre. O sea, bueno, se tenía que salir como refugiado por tirante, ¿no? Pone plata para sostener las economías de cada una de esas regiones. O sea, sí. Al final termina siendo un problema económico. Al final termina siendo que a los países dominantes les conviene vender armas y sostener las guerras. Y si se mueren 600... Sin lugar a dudas, si no existiesen guerras y conflictos que obligasen a las personas a desplazarse, tener que irse, digamos, porque ninguna persona desea irse de su país en cierto sentido, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el desarrollo económico, el cese del conflicto, la no existencia de las guerras resolvería gran parte. De hecho, el ACNUR fue creado después de la Segunda Guerra Mundial en 1950 con un, digamos, mandato muy específico que era asistir y proteger a las personas que habían sido desplazadas después de la Segunda Guerra Mundial, que básicamente eran ciudadanos europeos. Ahora estamos en el 2018 y esta agencia lamentablemente no sigue existiendo y con números cada vez más alarmantes. A ver, por quinto año consecutivo estamos hablando de un aumento en la cantidad de personas que están desplazadas. Entonces, esto es un gran síntoma y en contraste con lo que vos decías, de lamentablemente políticas que son más restrictivas o menos solidarias, por decirlo de alguna manera, hacen que nuestra, digamos, objetivo y nuestro trabajo se tenga que redoblar aún más. De hecho, el trabajo que se está haciendo con vistas a este pacto mundial sobre los refugiados es un gran desafío, y por eso invitamos también, quisiera aprovechar este espacio para los oyentes puedan sumarse a una campaña que está llevando a cabo el ACNUR, que se llama #PorLosRefugiados, donde justamente lo que se está solicitando, la campaña, consiste en la firma de una petición donde se solicita a los gobiernos que garanticen y que profundicen aquellas políticas de no solo recepcionar a las personas refugiadas, sino que además se les garantice el acceso a la educación a los niños y niñas de refugiadas y refugiados, a garantizar acceso a la salud, a una vivienda, a un lugar digno donde puedan vivir estas personas, y a que se les ofrezcan oportunidades de inserción, ya sea laboral o de capacitación, para que puedan estas personas reinsertarse. Tengamos en consideración que son personas que llegan con básicamente nada a sus países, se han quedado sin sus casas. A ver, y los ves, a ver, yo llegué la semana pasada de Europa y estuve en Alemania, y vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que haya gente durmiendo en la calle en Berlín? Hay gente durmiendo en la calle en Berlín. O sea que a veces nos admiramos porque nuestra frontera es la General Paz, y cuando salimos de aquí nos damos cuenta que hay conflictos de los cuales no nos enteramos. Todo esto que estamos hablando con vos hoy, creo que
hay un altísimo porcentaje de la población de nuestro país que no lo conoce. Claro, el árbol no nos deja ver el bosque, obviamente, estamos con nuestro problema del dólar, con nuestro problema de que no llegamos a fin de mes, con un montón de problemas, y después estamos aislados del mundo porque estamos en el último orejón del tarro, allá en el sur, y no nos enteramos de nada. A ver, Europa con ese famoso grupo Visegrad, Hungría, Eslovaquia, Polonia y República Checa, cada vez más cerrados, cada vez menos refugiados van a querer esta gente. Y lo curioso, Francia y Alemania ahora son la meca del mundo y los más progresistas y los que más gente reciben y demás. Digo, ¿qué contradicciones? Francia y Alemania, los señores de la guerra, los señores que son los que venden las armas y que hacen los grandes negocios con las armas. Resulta que ahora sí ellos son abiertos a que vengan todos, pero también cada uno llévese su cuotita de unos 100 o 200 todas las semanas, pero como no los aceptan, que se mueren en el Mediterráneo. Hay una naturalización de esos muertos que es espantosa. O sea, a mí si me preguntas si yo apoyo la campaña esta Pueblos Refugiados, la apoyo con todo mi fervor, pero el punto es que ACNUR debiera decir en algún punto, muchachos, paren con la guerra, muchachos, dejen de invertir en armas e inviertan en fábricas que fabriquen otra cosa. Porque si no, estamos todos metidos en el mismo negocio, de alguna manera o de otra, por omisión o por acción, estamos metidos en el negocio de la guerra. Sí, por eso el desafío realmente es muy grande, involucra obviamente a cada uno de los actores, de las instituciones, de las personas que están involucradas con distintos, obviamente, niveles de responsabilidad, pero desde esto, ¿no? Desde la ciudadanía, de conocer de qué trata, ¿no? El problema, digamos, de las personas refugiadas, desde la cuestión solidaria de no ser indiferentes frente a esto. Bueno, por ejemplo, aquí en el país hay, digamos, población que es solicitante de asilo y refugiada, que, bueno, claro, en comparación a los millones de personas de los que estamos hablando a nivel global, pueden parecer que sean menos. Estamos hablando aquí en el país de una población de aproximadamente 8.000 personas entre solicitantes y refugiados, y de aquellos ciudadanos que han ingresado a través del programa Siria hasta el momento. Pero por más que hablemos de números, atrás de esos números hay historias individuales, hay historias particulares, y hay gentes que vienen con grandes heridas, no solamente físicas, sino, bueno, imagínense que son familias enteras, ¿no? Que a veces se tienen que movilizar, o familias que están separadas en distintos puntos del mundo, muchos de ellos no saben, digamos. Perdón, ahora, en el nivel regional nuestro, ¿no? De América del Sur, ¿no hay países que tienen gran cantidad de desplazados y de refugiados, como por ejemplo Colombia o actualmente Venezuela? Bien, ahí justamente me da pie un poco para también comentarles cuál es, digamos, la población de interés de la agencia. Yo les comentaba sobre solicitantes de asilo, son aquellas personas que aún, digamos, están esperando a que el estado en donde ellos se encuentran les reconozca, digamos, ¿no? El estatuto de refugiado. Obviamente están aquellas personas que ya han sido reconocidas y que para nosotros, bueno, son también parte, digamos, de nuestro mandato, trabajar con las personas refugiadas. Y también existen las personas que están desplazadas, que son los desplazados internos, son aquellas personas que han tenido que abandonar sus hogares, pero que no cruzaron una frontera internacional, que es justamente el caso que mencionaban sobre Colombia, y que lamentablemente Colombia aún tiene, digamos, la mayor población de desplazados internos en el mundo. Así que imagínense, después de tantos años, e inclusive, bueno, con los últimos procesos, no son procesos que se resuelvan en el corto plazo, ¿no? Si, aunque hoy dijéramos logramos finalizar con todos los conflictos, no todas las personas pueden volver inmediatamente a sus hogares. Hay toda una nueva etapa de reconstrucción. Muchas personas básicamente sus casas, digamos, que abandonaron, no existen más. Un millón y medio, acá lo que dice es que ACNUR dice que 1,5 millones de venezolanos se han desplazado entre el año 2015 y 2017. 1,5 millones de venezolanos se desplazaron hacia los países vecinos. Sí, también, bueno, el tema de Venezuela es un tema que está muy presente en nuestra región, por supuesto,
Esas son cifras aproximadas de personas que han salido del país, y creemos que entre ellas, obviamente, ACNUR está comenzando a hacer un trabajo muy, digamos, puntual para poder identificar a aquellas personas que tienen necesidades de protección internacional a los países que se dirigen, ¿verdad? Sí, menuda tarea tienen, ¿no? Porque en Myanmar, 720.000 rohingyas musulmanes, Bangladesh, o sea, 12.600.000 desplazados, 6.300.000 de refugiados. A ver, y en Alemania, el señor Kunz, de derechas y las hay, y Trump han dicho que la Unión Europea está tomada bajo el control de los migrantes. O sea, qué mundo loco, ¿no? Y después tenemos el otro, Triángulo de la Muerte, Honduras, Nicaragua, Salvador. O sea, qué lejos estamos nosotros de entender todos esos conflictos, ¿no? Qué lejos estamos nosotros y qué cerrados, qué cerrados a lo nuestro, nada más que lo nuestro. Creo que sería muy importante, la verdad que me encanta poder hablar con vos y me encanta que nosotros podamos tomar parte de este programa y de algunos programas más como para tomar conciencia, no para anestesiarnos respecto de lo que nos pasa a nosotros, pero la verdad que como yo ya estoy como harta de lo que nos pasa a nosotros, estoy intentando entender qué pasa en el mundo, porque si no, nosotros somos el ombligo del mundo, el dólar a 30, a 32, a 28, ya no me interesa ni a cuánto está, y el periodismo tradicional, que lo único que se ocupa es o de atacar a unos gobernantes o de defender a otros, pero en realidad no hablan de las cuestiones que nos interesa al pueblo, y hay un pueblo global que se está desangrando y no nos enteramos absolutamente de nada. Entonces te invito, por favor, si te parece, a que podamos hacer algunos programas, vamos a luego hablarlo con Fernanda y con Tatiana, algunos programas en donde podamos ubicarnos como habitantes de este mundo y no como habitantes de Callao y Perón, la ciudad de Buenos Aires constreñida a 4 cuadras, ¿sí? ¿Nos ayudás? Por supuesto, cuando deseen, para nosotros son espacios que también, digamos, nos cuesta llegar, así que es un espacio que valoro y les agradezco también. Pero te pido, súmenle al hashtag ese. Muchachos, basta con la guerra, basta con la guerra, muchachos, porque si el negocio es la guerra, lo que no quiero es la guerra, ¿no? Pongamos plata en otra cosa. Como decías, en el fondo es una cuestión que como seres humanos nos compete a todos. A todos, o sea, yo vivo en este planeta, no vivo en otro, vivo en este, y como te digo, tengo la suerte de poder viajar, y cuando viajo veo miserias en todos lados. O sea, hermosas plazas, parques, jardines, ecología y qué sé yo, qué sé cuánto. Y gente durmiendo en la calle en Berlín. Y gente miserablemente tratada, con miembros amputados, pidiendo al mejor estilo de los que piden limosna acá. O sea que no es un mundo mejor, ¿eh? No es un mundo mejor. Hay muchísimos desafíos todavía. Bueno. Analía, la verdad que un gustazo, si nos querés volver a decir lo del hashtag, lo tomamos y seguimos en contacto contigo. Sí, claro, el hashtag es con los refugiados. Si ustedes ingresan a la web de la campaña es www.conlosrefugiados.org para poder, buscar más información, sumarse a la petición y, ojalá que en septiembre los gobiernos realmente... ¿Dónde es en septiembre la cumbre? En el marco de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Okay. Así que esperamos... ¿En qué país es? En Nueva York, es la sede de Nueva York. La capital del mundo, ok. Bueno, perfecto. Vamos a intentar trabajar para difundir estas cosas y que los argentinos tengamos en miras un mundo que está por afuera de nuestras fronteras. Gracias, Analía. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias. Bueno, Ganora, me harté. Sí, me harté de la mentira argentina, ¿no? Porque la Argentina... Ni somos los más malos del mundo, ni somos lo peor del mundo, ni lo mejor del mundo, lejos. No, pero la mentira contribuye a la destrucción de un país. Un país que no se funda en la verdad está en situaciones complicadas. Yo te digo,
Concretamente nosotros tenemos un problema si pretendemos construir nuestra identidad sobre la base de la xenofobia. O sea, todo aquello que no somos nosotros es el extranjero, que es el enemigo, que hay que vencer y destruir, y hay que mantener lejos de nuestras fronteras. Y esa retórica es la que nos lleva a la indiferencia y que después fomenta los procesos bélicos, porque yo me acuerdo que el argumento ese xenofóbico que tanto se manejó durante la época militar en la República Argentina, casi nos lleva a una guerra con Chile y nos llevó a una guerra con Gran Bretaña, y que significó, de última, la destrucción de las Fuerzas Armadas, el conflicto del Atlántico Sur, porque tuvimos 15.000 bajas, entre muertos, heridos y prisioneros, cosa que no se dice. 15.000. 15.000, se perdió todo eso, con una enorme cantidad, con miles de personas que fueron prisioneras de guerra en la isla de la Ascensión. Y todo esto significó después una serie de tratados de paz que llevaron a la desindustrialización de nuestro país y a la situación de crisis. De lo que tampoco se habla. De la que tampoco se habla. De lo que tampoco se habla. Estamos todavía pagando las cuotas de la guerra de las Malvinas. Estamos pagándolas y son cuotas muy pesadas. O sea, nosotros no tenemos industria susceptible de convertirse en industria bélica a consecuencia de la aventura militar del señor Galtieri, que se vende como un hecho patriótico y un desastre, de todo punto de vista. Pero de eso no se habla. De eso no se habla. De eso no se habla. En Argentina no se habla de esas cosas. Escondamos bajo la alfombra todo lo que podamos. Sí, ahora le vamos a dar nuevas funciones a las Fuerzas Armadas. Sí, pues la verdad que no se me ocurre cuál, pero bueno. A lo mejor yo creo que es la quinta rueda del carro en estos momentos. Yo me acuerdo, lo publiqué en Facebook. Hay un cuento de Borges, se llama El Sur, donde él sueña que aparece en una pulpería en el sur y entonces un paisano lo desafía a pelear y otro paisano le da un cuchillo para que salga a pelear y él se da cuenta que ese cuchillo que le han dado solamente sirve para justificar que lo maten, porque una persona que se dedica a la literatura, que vive en un mundo urbano, ¿qué va a hacer batiéndose a duelo criollo con un paisano? Pero él por esa especie de machismo sale y por supuesto lo van a matar. Nuestras Fuerzas Armadas es el cuchillo que nos dan para justificar que nos maten, porque nosotros no podemos hacer la guerra con ninguna de las potencias que nos rodean, absolutamente no tendríamos ni para una gresca, no tenemos ni para pagar el café con leche y vamos a tener Fuerzas Armadas. Y bueno, y eso en vez de plantearlo como una necesidad, a ver, ¿qué hago con esto? ¿Lo hago desaparecer y hago una fuerza de seguridad que valga la pena? No, se me ocurre reflotarlos y utilizarlos en algo, con lo cual me voy a ganar el odio de todos aquellos que tienen la base a pocos kilómetros de nuestro país en el Atlántico Sur. No, pero además no decía que teníamos bases también acá en el norte nuestro, dentro de nuestra frontera. Bueno, harina de otro costal, otro programa será. Pero traigo una cosita como para que nos salgamos de esta cosa tan densa y tan pesada. Un artículo, revista La Nación, último domingo, las 1001 noches de pasión, hablando de refugiados. Resulta que un señor Antonio Suleimán, sirio él, refugiado él, salió de su ciudad natal Alepo, en Siria, pagó 3.000 euros para que como refugiado lo recibieran en Grecia, porque los refugiados no vienen fácil, tienen que poner mucha plata, ¿no? No vienen, no van allá, acá no vienen. Los que vienen acá. Esa historia de la Segunda Guerra, me hacen acordar, acá ¿no? Vienen pobrecitos de Casablanca, por ejemplo. ¿Sabías que acá han venido polizontes? Esto que yo te digo, los morochitos que vi hoy, han venido de polizontes metidos en los barcos, pues se suben a los barcos sin saber a dónde va el barco. Se suben a los barcos, se quedan en la caja de ancla del barco. ¿Sabes lo que es viajar durante días en la caja de ancla del barco? Esos pobres negritos. Y llegan acá y dicen, Madrid. No, primero, Madrid no llegaría a ningún barco, pero ellos piensan que llegan a Madrid. No, llegaron a Buenos Aires, Argentina, y acá están. Y esto es contado por la gente del servicio penitenciario, porque por supuesto lo primero que hacen es caer preso por mandarse alguna macana, y la gente del servicio penitenciario te cuenta que esas son las historias, así llegan nuestros refugiados. O sea, nosotros somos países que recibimos refugiados de esta manera.
Pero bueno, vamos a seguir con nuestro Antonio Suleimán, que pagó 3.000 euros para ir de Alepo a Grecia. ¿Sabes en qué se convirtió este muchacho? ¿En qué se pudo haber convertido? A ver, ¿en qué se convierte un refugiado que llega a un país habiendo puesto sus 3.000 euros y no tener nada más? A ver, ¿en qué se te ocurre? Y se puede transformar en un mendigo, se puede transformar en un vendedor de chucherías, sí, como se venden acá. O en un delincuente, si no le queda otra alternativa. No. Algo más divertido. Puede ser un proxeneta. Un poquito más de imaginación. Un poquito más de imaginación. El señor es una estrella porno. Se ha convertido, digamos, cualquier novela turca envidiaría la situación de este señor ahora, porque es el porno árabe más importante. Salió en el diario español En el Mundo y habla de que como la calidad de la pornografía en Medio Oriente es muy baja, ellos han armado este señor haciendo estas ¿Dónde está cosas. este señor? En España. O sea que las españolas se buscaron el turquito peludo. No, porque él hace la porno jihad. Bueno, sí, por eso. Me hace acordar la película La Pasión Turca, que trabajaba ¿Te la acordás de esa película? Que golpeaba con la cadenita. Buenísimo. Bien, a ver, y yo pensé que esta gente eran re musulmanes y así como que no. Muchos cristianos son los sirios, ¿eh? Hay muchos sirios cristianos. O sea, y la mayor cantidad de material triple X es de Pakistán, Egipto, Vietnam, Irán, Marruecos, India, Arabia Saudita y Turquía. Este chico era hijo de una familia musulmana conservadora muy tradicional, y de esto que él hace es un deshonor para su familia, obviamente, ¿no? Pero, claro, Suleimán demuestra ante las cámaras la proverbial virilidad árabe. Por eso te digo. En las 1001 noches de pasión, aún acaricia el sueño de ser un actor respetable, y mientras tanto es el más inesperado vocero del drama sirio que hizo carne un antiguo anhelo pacifista. Hagamos la paz, hagamos el amor y no la guerra. Qué loco, ¿no? Mira, todo esto que nosotros lo vemos como divertido, que puede ser. Sí, porque si no hay que llorar. Es una tragedia. Pero yo vuelvo a lo mismo. A mí lo del ACNUR no me termina de cerrar. A mí tampoco. Te explico por qué. Porque vos tenés guerras que no respetan el derecho humanitario. Eso empezó con los Estados Unidos con la famosa guerra contra el terror, cuando empezaron a mandar a la gente, después de la invasión de Afganistán, a Guantánamo. Es una guerra que se realiza sin el cumplimiento de las leyes humanitarias de las 4 convenciones de Ginebra. Esa guerra feroz, en esas condiciones, genera una masa enorme de desplazados y de refugiados, que después vamos a asistir poniéndole la curita o dando la aspirina al cáncer que te está funcionando, que es esa forma de hacer la guerra. Eso no es denunciado en las Naciones Unidas. Eso no es planteado como crimen de guerra. Lo que ha hecho Estados Unidos en Afganistán es un crimen de guerra de agresión, porque nunca probaron que había sido Afganistán el responsable. De lo que fuera. Y además además de guerra de agresión, una guerra que no respetó a los derechos de los prisioneros ni de las poblaciones. Y eso no se fue considerado como una denuncia de crímenes contra la humanidad. Bueno, ¿dónde se hace, y contra la paz? ¿Dónde se hace la reunión? En Nueva York. Bueno, entonces no es un buen lugar. ¿Por qué no hacemos una reunión en Alepo? ¿No? No o en Damasco. Lugar. Hagan una reunión en Damasco. O en Estambul. En Estambul, ok. Ganora, se nos acabó el tiempo. A ver, ¿te parece que propongamos que sigamos trabajando sobre estas cuestiones? Porque se vinculan con muchas de las cosas que nos pasan a nosotros, y creo que sería dejar de caretear y de decir las cosas como son. Empecemos a pensar en el otro, cosa que no hacemos en la famosa República. Otredad. La otredad. Ajá. Nosotros no estamos aislados en un espléndido aislamiento internacional, sino que estamos en un mundo globalizado, donde el otro existe y donde eso va a terminar golpeando a nuestra puerta. Y lamentablemente lo probable es que reaccionamos con la xenofobia de la década del 70 y con la violencia de la década del 70, porque cada vez que hay un desafío, la actitud es la regresión y la violencia en nuestro país. Gracias, Ganora. Hasta el próximo jueves.
Podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Periscope y en nuestro canal de YouTube.